Son las 12:45, amigos televidentes. A continuación tenemos el gusto de recibir al doctor Marcelo Aguilera, él es rector del Instituto Tecnológico de la SUAY. Vamos a dialogar sobre la decisión del presidente de la República de eliminar el examen Transformar, pero desde el punto de vista de los tecnológicos públicos, en este caso el tecnológico de la SUAY. Doctor, buenas tardes, bienvenido, gracias por aceptar este diálogo. Cuéntenos, ¿cuál es la opinión que tiene usted con respecto a este tema? Bueno, Hernán, primero muchas gracias, buenas tardes, un saludo para usted y todas las personas que nos ven, por supuesto, el día de hoy. Yo creo que es importante hacer una aclaración, ¿no? Primero, realmente no es que hay una eliminación del examen como tal, en el sentido de que no va a haber un examen de ingreso, de admisión a las universidades, escuelas politécnicas e institutos, sino que se traslada más bien esta competencia que la desarrollaba CENESID a las instituciones de educación superior y por tanto va a ser responsabilidad de estas instituciones. Yo le debo decir de primera mano, el decreto, como está redactado, como está elaborado, causa más dudas que certezas. Hay más vacíos que efectivamente claridades sobre cómo va a ser este nuevo proceso. Hay temas que no están siendo tratados, como presupuesto, como cómo se va a llevar a cabo los principios de igualdad de oportunidades, por ejemplo, aplicación de medidas de acción afirmativa, cómo va a funcionar a los institutos técnicos y tecnológicos, que es una situación distinta, que ni siquiera reciben presupuesto de primera mano y van a necesitar, por supuesto, más presupuesto aún para aplicar este examen. Entonces, hay varios temas que quedan en el limbo. ¿Qué pasa con los cupos que daban las instituciones particulares para que a través del examen de Transformar o el examen como se ha llamado durante todos estos años, adquieran estos cupos aplicando becas y ayudas económicas? Entonces, definitivamente, Hernán, yo pienso que es una medida esencialmente populista, no muy técnica, no muy bien pensada y que hace falta aclarar muchos aspectos. Faltó diálogo. Falta diálogo, creo que es importante y sin duda es importante que estas decisiones se tomen, como usted dice, con diálogo. No estamos frente a un gobierno que ha dicho muchas veces desde el gobierno del encuentro y es necesario entonces encontrarnos para tomar estas decisiones y que no vengan de forma unilateral, sin haber sido socializadas, conversadas con las instituciones de educación superior y efectivamente establecer los mecanismos con claridad para que esta aplicación no cause inconvenientes. Yo todavía no he revisado en verdad el documento, lo pedido todavía no nos ha llegado, del decreto ejecutivo, pero quedaría la opción de que el mismo sistema o el mismo examen podrían tomar algunas universidades públicas. Ahí no entiendo. Existiría la posibilidad, sobre todo, de que más bien en uso de esta autonomía, las instituciones de educación superior, sobre todo universidades y escuelas politécnicas, desarrollen su propio procedimiento de admisión aplicando un examen bajo los términos que considere cada una de las casas de estudio. También el decreto establece una posibilidad de que en caso de que estas instituciones crean que no tienen las condiciones para aplicar el examen por su propia cuenta, lo pidan, que lo realice todavía CENESID de manera transitoria, hasta que efectivamente adquieran, entiendo yo, esas condiciones vinculadas a la autonomía administrativa y financiera que tiene la institución, ¿no? Y se hace referencia siempre a esta autonomía administrativa y financiera, pero recordemos, estimado Hernán, la baja de presupuesto que ha existido durante todos estos años a la educación superior pública. Entonces hablamos de que aplique el examen en base a la autonomía financiera, pero con menos recursos y menos presupuesto. Lo que sí es que hay que aclarar una cosa: el examen necesariamente se tiene que aplicar, no se puede dar libre ingreso, como efectivamente creo yo ha generado esta confusión de la eliminación del examen, porque no hay la cantidad de cupos suficientes para la cantidad de estudiantes que demandan el acceso a la educación superior. Entonces no hay libre ingreso, porque he visto, por ejemplo, criterios como de los representantes de la FEWE que decían que el examen no garantizaba los derechos de los estudiantes porque no permitía el acceso. Lo que pasa es que esté el examen en la CENESID o esté en las universidades, escuelas politécnicas e institutos, va a haber filtro. Si no hay cupos suficientes, van necesariamente a quedarse estudiantes fuera. 79,000 personas, según el último dato que tengo yo, se quedaron, jóvenes sobre todo, se quedaron afuera sin poder acceder a la universidad pública, la mayoría, y pocos en la privada. Pero ese número 79 es altísimo para un país tan pequeño como el nuestro a nivel de comparación de otros grandes. Ante eso, si es que no tenemos más cupos, ¿qué va a pasar? Ya usted está viendo el panorama, pero ¿qué hay que hacer en este caso? ¿Por qué? Porque eso con decreto no se incrementa los cupos, se incrementa con plata, con planificación, con infraestructura, con equipos y sobre todo con autonomía económica.
Sin duda alguna. No sé si estoy equivocado. Hernán, tiene toda la razón usted en lo que acaba de decir. Para aumentar cupos se necesita presupuesto. ¿Por qué? Se necesita más infraestructura, se necesitan más docentes. El ejemplo del Instituto Tecnológico de La Suay es absolutamente claro. El instituto pasó de tener 7 carreras a tener 20 carreras. Y usted dirá, si es que aumentó tanto la cantidad de carreras, ¿por qué la cantidad de estudiantes no aumenta? Por una sencilla razón, porque se diversificó la oferta académica, pero se tuvo que reducir los cupos de otras carreras para poder dar cupos en nuevas carreras. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Claro. Ese no es el problema es el presupuesto para poder aumentar cupos. Fíjese que aumentando tantas carreras como se aumentaron, no tenemos más docentes y mejor infraestructura para poder aumentar el número de cupos. Y no solamente eso, bueno, ustedes ya saben, lo hemos dicho varias veces, no solo que se ha reducido el presupuesto, sino que no hay presupuesto para institutos tecnológicos. Perdieron predios para hacer nueva infraestructura, despidieron docentes, bajaron sueldos de docentes. Entonces el problema, estimado Hernán, es estructural dentro del sistema de educación. Este problema no se va a resolver con este decreto ejecutivo o pasando el examen a las universidades, escuelas politécnicas e institutos. Esto se resuelve con presupuesto, pensando realmente, por ejemplo, en un fortalecimiento de la oferta de los institutos técnicos y tecnológicos públicos. Fíjese usted, Hernán, son carreras de corta duración, menos costosas, por tanto también para el Estado el costo por carrera por estudiante es más bajo en muchas ocasiones. Y esto significaría que se podría aumentar muchísimo la oferta académica. Claro, y eso se ha visto muy pocos cambios, mi estimado doctor. Es decir, el chip tanto de las autoridades, burócratas en la capital de la República, CENESID, en el gobierno, y en los jóvenes todavía no se cambia ese chip. Carreras tradicionales, y no se cambia. Pero si es que no se cambia la estructura, creo yo, del Estado, es decir, que el Estado también respalde esas nuevas opciones, vamos a caer en lo mismo. Así es, sin duda alguna. El cambio, como le decía yo, es más profundo, es estructural. Tenemos que pensar justamente cuáles son las condiciones de empleabilidad de los estudiantes de la formación técnica y tecnológica en el sector público, en el sector privado también, pero bueno, las universidades ven también esta necesidad de desarrollar oferta tecnológica, ya lo están haciendo. Eso es bueno porque necesitamos más cupos en este tipo de formación, pero repito, el problema de acceso, el problema de suplir realmente esa demanda se va a solucionar con más cupos. Lo único que está haciendo el Ejecutivo este rato es trasladando el problema a las universidades, escuelas politécnicas e institutos y quitándose ese peso de encima, sin duda alguna. Una promesa de campaña nada más. Ahora, doctor, en los gobiernos anteriores, no quiero criticar en el tema político, pero se crearon 3 universidades que poco resultado dan a nivel de estudiantes en número que se esperaba. En ese caso, es que hay que crear más universidades o fortalecer a las universidades e institutos públicos que existen ahora en el país. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que en este momento tenemos que fortalecer las universidades, escuelas politécnicas que tenemos y por supuesto los institutos técnicos y tecnológicos públicos, que para mí, y esto lo voy a decir con absoluta franqueza, están en abandono. La formación técnica y tecnológica, que también fue parte de las promesas en ese entonces candidato Guillermo Lasso, era de fortalecer la formación técnica y tecnológica. No hay una sola acción hasta el momento que permita ese fortalecimiento. Los institutos no solamente que están en condiciones de ya no tener presupuesto, etcétera, sino que están en peores condiciones que las que estaban antes. Entonces, estas situaciones son las que nos tienen que preocupar en el sistema de educación superior y no el examen. Digo, no el examen en el sentido de que el examen se tenga que eliminar, eso es imposible, el examen no se va a eliminar. Pero hay otros cambios estructurales que definitivamente tenemos que en este momento pensarlos, trabajarlos para suplir verdaderamente y eficientemente las deficiencias que tiene el sistema de educación superior. Doctor, por último, en todo caso se pasó el problema a nivel nacional a las universidades. Arréglense ustedes, si es que no hay una segunda parte. Lo que sucede justamente es que se ha trasladado este problema, porque igual vamos a tener estudiantes que se quedan fuera. Yo le digo solamente, veamos el caso, por ejemplo, de la Universidad de Cuenca y la carrera de Medicina. ¿Cuántas personas postulan para la carrera de medicina? Según unos datos que revisábamos hoy día en la mañana, son cerca de 15.000 personas que postulan, ya hay 3.000 cupos. Fíjese cuántos se quedan fuera. Entonces el problema no va a ser el examen, porque el examen implica mantener ese filtro. Es imposible no tener ese filtro si no hay la cantidad de cupos. Entonces el problema es trasladarlo a las universidades, escuelas politécnicas e institutos. Y fíjese, no.
hay un problema más grave que no estamos viendo, y es que el examen no solamente permite la asignación de cupos, permite la aplicación de medidas de acción afirmativa, la asignación de cupos en instituciones particulares también, pero otra cosa, ¿no? Permitía que los estudiantes puedan postular a través de un mismo examen a diferentes carreras en distintas instituciones, no solo de la ciudad, claro, sino de otras ciudades. Era un examen que de alguna forma estaba pensado en habilidades, destrezas y no conocimientos como tal, porque no estamos pensando en la brecha que existe en la formación media entre instituciones educativas del sector privado, instituciones educativas públicas y otras que se encuentran en la zona rural, públicas también. Esto puede generar un incremento de desigualdades dentro del sistema. Desigualdades, eso es verdad. Gracias, doctor. Tendremos oportunidad de seguir dialogando un tema sin duda mucho más por comentar y sobre todo ir analizando. Muchas gracias, Hernán, siempre un gusto. Doctor Marcelo Aguilera, rector del